¿Qué es lo que está pasando en los deportes con toda esta cuestión de los transexuales, travestis y demás? Bien, ahora volviendo un poco más al tema de seriedad, ¿cuál es el fenómeno? Estamos en 2021, recuerdo que fue en 2020 que ya había habido un dictamen al respecto, viendo cómo iban a ser los Juegos Olímpicos de cara al 21, digamos, Sí. porque hay una idea de inclusión que creo que es necesario desarrollar. Save Women Sport, que es una organización que justamente promovía que esta idea de la inclusión de los transexuales al juego femenino iba a terminar aniquilando justamente el deporte femenino. Y valga la redundancia, porque esto se veía ya que en abril del año pasado se había notado que el Comité Olímpico Internacional, ya había empezado a establecer una serie de reglamentos en torno a los cuales se podía incluir a aquella persona que, habiendo nacido hombre, luego se quería inscribir en competencias femeninas. De allí que tomé como punto de referencia y como fuente tanto las investigaciones que realiza el país como también lo que realiza la nación, donde se establecía que este Comité Olímpico Internacional iba a admitir en los Juegos a transexuales ya sin la obligación de operarse, que era un requisito que se había fijado en 2004. Es decir, para el 2004 se buscaba que si querían participar en los Juegos Olímpicos tuviesen que estar operados. Actualmente incluso ya ni siquiera se necesita lo que es la revisión visual, podríamos decir un examen visual. Basta simplemente un examen de sangre en el que se confecciona que tiene que haber menos un determinado número de testosterona. No lo tengo justo acá el dato preciso del número, lo podemos poner luego en la descripción del video. ¿Qué es lo que hay en el fondo de este proyecto? Que ya el propio Comité Olímpico plantea la inclusión de transexuales a la competencia femenina. Y esto ha hecho saltar la alarma para aquellos que, ya desprovisto de todas ideologías, porque claramente que hay científicos, abogados, de todo tipo de activistas que han fogoneado este tipo de inclusión, sí. Pero luego están los más, digamos, más objetivos, que no es una cuestión de progresí, conservador, no, sino gente que parte de decir, ya no, por más que tengan niveles bajos de testosteronas, porque hay una discusión entre el número 10 y el número 5, no me acuerdo cuál es la categoría que utilizan, por más que esté bajo ese número de testosterona, aún así los propios médicos a favor de la inclusión sostienen que tienen que revisarse caso por caso, porque sigue existiendo lo que es la memoria muscular y sigue existiendo lo que es la contextura ósea. Es decir, fenómenos que ya van más allá solamente del nivel de testosterona, que ya genera una ventaja. Y esto se plantea, sí, por ejemplo, en competencias de carreras o de saltos de vallas. ¿Por qué? Porque en el salto de valla, por dar un ejemplo, en las distancias o en la altura, en el caso del salto en alto, se ve que para incluso un deportista hombre promedio, que estuviese en el promedio, no de alta competición, sino promedio, ya tendría una facilidad marcada si entra en una competencia femenina donde las vallas son más bajas, donde las distancias son más cortas, donde los tiempos ya son otros. Entonces, ya los propios médicos del Comité Olímpico, estoy tomando el nombre de la doctora Martínez Patiño, siendo ella a favor de la inclusión de transexuales, sostienen que tiene que haber un estudio exhaustivo caso por caso, donde en ciertas competencias tendría que evaluarse incluso si no se prohíbe, y en competencias tales como el rugby, directamente no puede ni siquiera ingresar ningún... ¿Sería mujer? ¿Transexual? Bueno. Sería una mujer trans. Sería una mujer trans. Ya en competencias como el rugby, completamente prohibido. Y en otras competencias evaluar a quién se prohíbe y a quién no ingresar, de acuerdo, porque ¿cuál es el criterio que ella utiliza? Si el cambio de sexo fue anterior a los 16 años, donde la memoria muscular y la estructura ósea ya no se vio justamente alimentada por la testosterona que se generó en esa etapa en adelante. Porque hay gente que se cambia, supongamos, a los 30 años, pero ya queda una memoria muscular, ya queda una capacidad física incorporada. Bueno, esto es lo que se de factores que aparte también hay que tener en cuenta, ¿no? Calculo yo, ¿no? La opinión de los competidores. Justamente hay una organización, la cual justo estaba leyendo todos los estudios que había hecho, que es Save Women Sport, que justamente es quien aboga porque esto justamente es discriminativo y es algo lo cual no tiene sentido, dando la explicación justamente de lo que planteaba Horacio, que tienen que tener 10, la cuestión de la testosterona de 10 o superior, ya que las mujeres no suelen estar arriba de los 3, por ejemplo. También explica que la ventaja suele ser entre un 10 y un 50%, que ni siquiera un doping lográs ese rendimiento superior. Claro, o sea, claro, una mujer que esté con algo del cual el doping no lo permite,
no lograría competirle a este hombre que dice Por ser supuesto. mujer. Hoy Sí. perdón, acá Sí, sí, acabo de sí. encontrar el dato, me lo había equivocado yo. Para el Comité Olímpico Internacional, para que una mujer transexual participe, tiene que tener un estudio de sangre que demuestre que posee, en ese momento que se realiza el estudio, 10 nanogramos Eso. por mililitro de sangre, mientras que para las federaciones internacionales de atletismo es 5 miligramos, 5 nanogramos por justamente la misma cantidad de sangre. ¿Esto qué quiere decir? El Comité Olímpico, que es lo que se va a tratar este año, que bueno, está en vista todavía cómo se realiza en torno a la pandemia, digamos. Sí, los Juegos Olímpicos Tokio 2022. Exactamente. ¿No es 2021? 2021, perdón. Pero aún así, como lo planteaste vos muy bien, por ejemplo, el día de hoy, vos agarrás y te empezás, vos que tenés una formación física y que sabés boxear hace años y no sé cuánto, si te metieras vos hoy en día a bajarte los niveles de testosterona y te metieras hoy con tu contextura física, tus músculos y todo tu entrenamiento a una competencia femenina, Sí. estarías extremadamente por encima. Porque, bueno, ya tenés un entrenamiento mucho más fuerte y mucho más preparado, ¿no? Claro, porque es el tema. Con el actual reglamento, no es ley todavía, con el actual reglamento del Comité Olímpico, yo hormonalmente podría bajar a los 10 nanogramos por mililitro de sangre mi testosterona. ¿Se entiende? Y a su vez no necesito un examen físico en cuanto a haberme operado, mantener alguna cirugía. Es simplemente un examen de sangre, es como muy privado en ese sentido. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Bien plantea la propia doctora Patiño, ella misma está reconocida, a pesar de estar en las antípodas de cómo podríamos pensar nosotros, que somos un poco más ortodoxos, un poco más conservadores, que aún así habría una desigualdad, porque toda la memoria física que queda en el cuerpo, por el desarrollo muscular, aparte el nivel de competencia, esto también se estudia mucho en lo que es ciencia del deporte. Porque digamos, vamos a tomar un ejemplo concreto. Uno, supongamos, acá en Argentina, un basquetbolista promedio, al estar en una competencia tan alta, porque hay buenos basquetbolistas en Argentina, capaz que un basquetbolista promedio no brillaría dentro de la competencia argentina por la cantidad de nivel. Pero el nivel de entrenamiento que hay en Argentina hace que si uno viaja hacia otro país que no tiene tan buen nivel de básquet, es como decir, bueno, deja de ser cola de león para ser cabeza de ratón. Valga esa analogía. Es decir, uno cuando está sobreentrenado, supongamos que está en una escuela de artes marciales donde son todos muy buenos peleando. Por más que uno vive perdiendo este artista marcial en esa escuela. Sí, pero adquiere tantos reflejos y formación física que cuando va a una escuela de menos nivel, pasa caminando. Bueno, como el meme de los Simpsons cuando Bart y Milhouse iban a Canadá y con su nivel desde ser unos alumnos de secundario, agarraban y entraban en las grandes ligas de básquet de Canadá por justamente la diferencia. Justamente la misma doctora le plantea, piensen en un deportista que fue siendo hombre, entrenó en el salto en alto que tiene determinada medida la valla, cuando de repente en competencia femenina es mucho más baja. Piensen en el ejemplo, vamos al caso del boxeo. Piensen en el ejemplo del rugby ni hablar. Entonces, ya como podría ir cerrando yo creo, coincido plenamente, aún poniéndome del lado de mujeres que han querido reivindicar el feminismo, que la inclusión trans termina siendo un atentado al deporte femenino. Sí. Y qué curioso cómo ha girado el mundo, que siempre decimos que el progresismo y la posmodernidad fagocitó al modernismo, que hoy no hay mayor espacio conservador y realista que el feminismo TERF, que dice que hay que excluir a los transexuales de la lucha feminista porque siguen siendo hombres. Curiosamente, hoy algunos tenemos más coincidencia con este feminismo radicalizado que con estos progresistas que con el discurso intentan tapar la realidad. ¿Y cuál es la realidad? El cuerpo del hombre y la mujer naturalmente son distintos, ni mejores ni peores. Sí. Distintos y complementarios. Y justamente ya por cierre de mi parte, un poco en el tono en el cual empezó el bloque, el patriarcado más fuerte que nunca. En todos los deportes. Hombres, mujeres, en todo. Bueno, para no excluir a la gente que está escribiendo acá en los comentarios, por supuesto vamos a leerlos. ¿Cómo verían eso en las escuelas que se obliguen a los niños a pedir disculpas a las niñas por nacer varones? Eso que está pasando mucho. Esta persona, tengo entendido que es de España, ¿no? Que pasa mucho ahora con el feminismo en las escuelas. Se los obliga a los niños a pedirle disculpas a las mujeres por ser hombres. Es algo que pasa. Que de hecho en Argentina también. Sí, acá en Argentina también pasa. Y que de hecho había una periodista que salió en la televisión a decirle a todos los varones que tenían que pedirle perdón, aunque no sean femicidas, aunque no sean machistas, nada, a pedirle disculpas, ¿no? Una cosa, una barbaridad. ¿Aquí en serio? Sí, es algo que pasa. Es algo que pasa. En los talleres de ESI se suele hacer. Sí, como gesto simbólico.
para humillarse hasta la mujer por o sea, gesto simbólico, porque la mujer siempre es la oprimida, la humillada, entonces el varón tiene que humillarse ante la mujer para ¿No es como pedir disculpas. disculpas por nacer blanco, negro? Haber Bueno, nacido- también lo hacen, también tenés que pedir disculpas si sos blanco. Así que pedime disculpas porque yo soy más negrito. A ver, yo puedo, ya para cerrar, digo, yo puedo llegar a entender que un chico confundido, porque un chico de 12 años, 13, de repente que se está formando, no comprende la gravedad de lo que hace. Ahora, el padre que está dejando que sodomicen simbólicamente a su hijo de esa forma, hay que meterle una cachetada en la nuca por imbécil. Perdón por la expresión, digo, pero es que es inaceptable que se esté humillando a un niño, porque eso es lo que es. Están humillando a los niños. Sí, justamente. Por un accidente natural de que uno nazca hombre o mujer es un factor aleatorio que se da en la concepción. Bueno, a esto a los abortistas no les gusta mucho reconocer que el plan genético ya viene diseñado desde allí, pero es la verdad, me cuesta creerlo, es una ridiculez que alguien le vaya a decir. A ver, que alguien le vaya a decir a mi hijo, decir, no, tu hijo se tiene que arrodillar y pedir disculpas por nacer varón. Pide disculpas cuando se equivoca y que como un hombre asuma el error, pero no por tener algo que no eligió, me parece una tontería realmente. Bien, acá después Parduki00 nos dice: lo único que están haciendo es acabar con la identidad de la mujer, ya sea en sus aspectos culturales y en sus aspectos biológicos. ¿Qué pasó ahí? Facundo RR, cuidado con el cable. Facundo RR dice: así es, en la World Rugby prohibió rotundamente la participación de trans en la élite femenina. Polo Udian dice: porque siempre habrá ventaja por deportes de contacto, no solamente hay desigualdad, sino que hay mayor riesgo de lesiones como en la UFC. Obvio que habrá casos excepcionales de mujeres de contexture muy extraña y grande y hombre y de contexture más pequeña, de contexture. Con textura. Se ve que tiene la letra de media trabada. Así que bueno, nos despedimos. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Además sale por twitch.tv/resistencia y se sube posteriormente al canal de YouTube de la Fundación Libre. Diga, ¿qué pasa? Para la gente que nos está escuchando principalmente por Play FM Córdoba, si alguien le quiere mandar algo al pobre que tiene hambre, Horacio Justo, se lo agradecemos muchísimo. Claro, que Horacio No Justo quiero agarra y comida, claro, nos come nuestra comida, Horacio. Sí. Una cosa lamentable. Nos despedimos y nos encontramos dentro de 5 minutos en el próximo bloque de la Resistencia. Vamos a un corte y enseguida volvemos.